mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, Simi-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa SimiChat. Pues seguimos transmitiendo en vivo desde nuestras casitas para la cabina de farmacias de Similares. Yo soy el psicólogo Luis García y soy del Centro Simi de Salud Emocional, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día, todo el año. Allá abajo van a estar apareciendo nuestros datos para que puedan comunicarse ya sea por chat, por WhatsApp, por Messenger, por llamada, por correo y demás. Y bueno, pues hoy tengo el gusto de presentar y que está aquí nuevamente con nosotros la licenciada Tania Vicencio. Ella es abogada y nos va a estar hablando sobre patria potestad y guarda y custodia. Tania, bienvenida a tu programa Simichat. Hola, ¿qué tal, Luis? Muchísimas gracias por la invitación y de verdad con mucho gusto voy a platicarles de tema de guarda y custodia, patria potestad, y las dudas que tengan, ya saben, preguntarlas, sin duda. Qué bueno, Tania, que estás aquí con nosotros. Y bueno, ella es de Despacho Fonseca y Vicencio y también van a estar apareciendo sus números de contacto por si quieren contactarla, por si quieren llevar alguna situación de índole legal también. ¿Y qué te parece, Tania, si antes de comenzar nos platicas un poquito sobre ti para que nuestros siminautas sepan por qué eres la invitada de lujo para hablar de este tema el día de hoy? Ay, muchísimas gracias. Bueno, pues yo soy licenciada en Derecho, egresada del Instituto Justo Sierra. Tengo ya aproximadamente 10 años postulando la materia, sobre todo me dedico a la materia familiar. Es una materia que me gusta muchísimo, es una materia que sin duda he estado, mi intención es prepararme cada día más, porque como todo esto del derecho también, hay que estarnos renovando. Ha habido cambios fundamentales en los códigos, se nos viene otro código que va a estar increíble, y ahorita se los platico. También soy perito, estudios, soy perito en dactiloscopía, grafoscopía, documentos cuestionados. Entonces, me gusta mucho la materia y me gusta prepararme en ello. Gracias, Tania, por esta excelente presentación. Pues vamos a entrar entonces de lleno al tema que hoy nos compete. Hoy en día pareciera que las parejas duran menos, no nos vamos a meter en temas de índole psicológico, porque razones y situaciones son muchas, pero Muchas. pareciera que hoy hay menos familias que antes, que de la manera tradicional, y esto nos lleva pues finalmente al tema de los hijos, ¿no? Quién se queda con quién, cada cuándo se convive y demás. Pero ¿podrías explicarnos un poquito cuál es la diferencia entre patria potestad y guardia y custodia? Sí, claro que sí. Miren, la patria potestad y la guarda y custodia parecen figuras similares, sin embargo, una lleva a la otra, pero no son iguales en ningún sentido. La patria potestad les pertenece a ambos padres siempre. Toda la vida es para ambos padres la patria potestad. ¿A qué se refiere la patria potestad? Es una institución que da derechos y obligaciones a los padres. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que los padres pueden tomar decisiones fundamentales para los hijos, ejemplo, educación, ejemplo, para la formación integral de los niños, es una forma de protección también para los niños. ¿A qué me refiero y voy a explicarlo, voy a ampliar un poquito este tema, a qué me refiero con con tomar decisiones? Voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Ejemplo, cuando hay papás que quieren sacar del país a los niños. Ejemplo, pues forzosamente tiene que estar el permiso de ambos padres. ¿Por qué? Porque ambos padres tienen la patria potestad de los hijos. O sea, esto es, ambos padres deciden sobre los hijos.
Esto lleva a, hay una forma de, la patria potestad conlleva a lo que es la guardia y custodia, pero bueno, ahorita les voy a explicar este tema. Okay. En general, la patria potestad es las decisiones que tomamos, las decisiones que tenemos como padres hacia nuestros hijos, para cuestiones de bienes, tutelas, etcétera. Okay. ¿Y la guardia y custodia? La guardia y custodia, ¿esta en qué consiste? Como lo dice su nombre, bien lo dice su nombre, la guardia y custodia es el cuidar, el proteger a nuestros hijos, pero esto sí ya es en un tema, es hacernos cargo de los hijos. La guardia y custodia por lo regular sí se llega a dar cuando los hijos están, cuando los padres se separan, cuando hay una separación, hay un divorcio, ok, ambos padres se quedan, ojo, ambos padres se quedan con la patria potestad. Okay. Sin embargo, como uno de los padres se separa del hogar o del hecho familiar, uno de los padres es el que se queda a cargo de la guarda y custodia de los menores. Tiene que ser, siempre son, guarda y custodia habla de niños menores de 18 años, salvo sean emancipados, que bueno, ese es otro tema. Okay. ¿Y esta guardia y custodia siempre la determina un juez de lo familiar o puede ser de mutuo acuerdo con la pareja? Bueno, ahora la expareja. Pues mira, sí, siempre la determina un juez. Eso sí, es sin duda, indudablemente la determina un juez. Aquí el juez, cuando se hace un juicio de divorcio, hay juicios de alimentos, hay juicios de guarda y custodia, el juez siempre determina quién se queda con los menores. ¿Esto cómo lo hace? Ah, bueno, pues atendiendo al interés superior del menor. Como sabemos ahorita, la verdad, la figura del menor está sumamente protegida. El juez tiene que determinar mediante varios estudios que se hacen quién es el papá que es el mejor para cuidar al menor. Con ello no significa que el otro padre no tenga el derecho, eso es inevitable. El padre que no se queda a cargo de la guardia y custodia, pues sí tiene un derecho a un régimen de convivencias. Okay. Y, por ejemplo, entonces la patria potestad es la responsabilidad de ambos padres sobre la decisión de los hijos, ¿no? Exacto. La Ajá, guarda y custodia es algo que ya determina un juez, salvaguardando la integridad del menor o el interés ajá, superior del menor para sí es saber en dónde correcto. está mejor, ¿no? Exacto. ¿Se puede perder la patria potestad o alguien la puede reclamar? Así como yo no quiero que tome decisiones sobre de mi hijo. No. No funciona así. Aquí, ¿cuál es la forma en la que se puede perder la patria potestad, valga la redundancia? Ok, sí hay formas de perderla. Esto nos lo manejan incluso los códigos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, a partir del 4.17, el 417 y en el Estado 4.201, ¿qué nos dicen? Ok, para perder la patria potestad, ¿qué elementos requeriría un padre? Porque primeramente son los padres. Okay. Uno, que falte uno de los padres, a falta de uno, le toca al otro papá, la patria potestad, se queda hacia el padre. Pero ¿qué pasa? Que hay desafortunadamente accidentes donde ambos padres llegan a faltar. Por lo que nos maneja el código, dice, ok, si faltan papá o mamá, le toca a los abuelos, paternos o maternos. Otra forma, pues a los hermanos, dependiendo si ya no hay papás, tíos, hermanos. ¿Y hay formas de perderla aún estando los papás vivos? Claro que sí la hay. ¿De qué forma hay? Eso solamente lo puede hacer un juez de lo familiar. ¿Y de qué forma puedes perder la patria potestad? Si, por ejemplo, eh, no das pensiones alimenticias o no te encargas de la manutención de un hijo, sí puede ser una causal para la pérdida de la patria potestad. Okay. Pero ojo, aquí hay algo bien interesante con ese punto y sí lo quiero tocar ahorita, porque sí la puedes perder, pero también la puedes recuperar. Okay. O sea, si el padre deudor, y me refiero a padre o madre, porque ya hay padres o madres deudores, si cualquiera de los dos, el padre o madre deudor,
que les llamamos deudores alimentarios a los que les toca pagar alimentos, si el padre deudor acredita que está dando nuevamente dinero, está dando los alimentos que le corresponden a su hijo, sí se puede recuperar la patria potestad sin problema, el juez se la da. ¿Y esto okey, por qué lo hace el juez? No es, ay, te la voy a quitar ahorita porque se me ocurrió, no, no. Porque todo esto basa en el interés superior del menor. Va a entrar en función, va a entrar en vigencia un nuevo código es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y ya nos va a regir a toda la República, en donde en ese código en especial a los niños les están dando de verdad una protección, pero impresionante. okey, Impresionante, precisamente por eso se hizo ese código, porque los niños tienen que quedar bien blindados. bien. Entonces, ¿hay formas de recuperarla? Sí. Si vuelves a pagar, sí la puedes recuperar. Okey, o sea, no es de que uno de los padres diga: "No quiero que él No, ya se haga", no, no, solo bajo jamás. s ujú, Hay juicios, mira, por ejemplo, te voy a explicar rápido. Si hay juicios donde, por ejemplo, la madre o el padre dice: "¿Sabes qué, juez? Yo quiero que él pierda la patria potestad". Ajá, bueno, y cuando haces esos juicios, okey, te dice: "Bueno, ¿y por qué?", ¿no? Bueno, tú lo estoy explicando ujú, así a grosso. ¿Por qué? Pues porque el señor, pues, nunca lo ha visto, el señor nunca le ha dado, para sus alimentos, no le ha dado dinero, no le han dado, pues, no le ha dado la protección, porque es lo que habla la guardia y custodia, ¿no? La guardia y custodia dice: "Bueno, tu obligación como papá, tu obligación es cuidarlos". O sea, tu obligación es cuidar a tus menores, pero si tú no lo haces, pues es una causal para que la pierdas. O sea, si un juez sí te puede decir, si un papá lo solicita, sí, claro que la puedes perder, sí, sí la puedes perder, siempre y cuando se acredite que el claro, papá o papá o mamá, me refiero a ambos, estoy hablando en general, ujú, que el papá o mamá no se han dedicado a cubrir esas necesidades del menor. claro. Te pregunto, y qué bueno que lo mencionas, porque de repente pareciera que en estas discusiones familiares, una de las partes, papá o mamá, se cree abogado y amenaza al otro con cosas como estas, ¿no? Pero la desinformación nos hace caer en el miedo y qué bueno que ya no estás informando. Y ahorita decías algo interesante, ya también hay deudoras alimenticias, ¿no? Sí, claro. Anteriormente, no sé si ahora también, se pensaba que se le daba más predilección a la mamá que al papá. ¿Esto sigue siendo así? ¿O cómo se determina quién se va a quedar con la guardia y custodia? Ok, esa es una muy interesante pregunta, te voy a decir por qué. El código nos maneja que la mamá, hasta cierta edad, la mamá es la idónea para el cuidado de los niños, para tener la guardia y custodia de los niños. Pero tú no me dejarás mentir, eres psicólogo al final del día también. Aquí hay una realidad, es que no siempre puede ser la mamá la idónea. Claro, Aunque los niños estén pequeños, también suele pasar o suele suceder que la mamá no es la correcta, ¿no? También hay casos. Entonces, aquí antes se manejaba y sí se daba mucha preferencia a la mamá. Como todo, ha habido reformas en los códigos. Ahorita los niños, a partir de los 12 años, hay algo bien importante. Los niños en un juicio, los niños pueden elegir con qué padre quieren quedarse. okey, Ya no es como antes de que a la mamá le daban al niño sí o sí, sea un chiquitín de 3 4 años, porque la mamá era la correcta. No, ya no, ya incluso hay tesis, hay jurisprudencias donde dicen que ambos papás están perfectamente capacitados para obtener la guardia y custodia. Ya no, ya, aquí ya sí podríamos hablar, sí me atrevería a hablar un poco, ya se podría juzgar en la cuestión perspectiva de género, okey. porque no solo somos mujeres, también hay buenos padres. Este punto es interesante porque me quedo pensando cómo un niño a lo mejor de 3 o 4 años que todavía no tiene desarrollado todo el lóbulo prefrontal, toda esta parte de neurodesarrollo, puede decidir con qué papá se quiere quedar. Es decir,
También se hacen peritajes, se hacen estudios, o solamente se escucha al niño y el juez decide sobre lo que escuche el niño, porque bueno, estamos hablando de que todavía no tiene desarrollados muchas capacidades a nivel cerebral. Pero ¿qué te parece? Sí, Tania, esto nos lo respondes regresando del corte, porque el tiempo se nos va rapidísimo. Estamos hablando Claro de que sí. guarda y custodia y patria potestad. Están llegando preguntas, esto quiere decir que el tema está interesante. No se despeguen, ya volvemos. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con la licenciada Tania Vicencio. Ella nos está hablando sobre guarda y custodia y patria y potestad. Y ya nos hablaba en el primer bloque sobre que la patria potestad es el ejercicio que nosotros como papás tenemos para la protección de los hijos. Guarda y custodia, quienes se quedan para proteger, cuidar la custodia de los niños en caso de una separación. Y bueno, nos hablabas de que ahora ha habido nuevas reformas, ya se ve el interés superior de la infancia, de la niñez, y que ya no siempre se le da prioridad y peso a la mamá. Y te hacía esta pregunta, ¿cómo determinan? Es decir, se toma en cuenta el menor, pero es el que tiene la última palabra, se hacen estudios, se hacen peritajes, se hacen evaluaciones, idoneidad. ¿Cómo identifican que papá está más facultado que mamá, por ejemplo? Claro, sí, en efecto, obviamente se llaman pruebas, son periciales que Ok, manda a hacer el juez de oficio, que el juez tiene la obligación de mandarlas a hacer. Ejemplo, hace la pericial en psicología, que es para el menor o los menores, papá y mamá. Hacen el trabajo de estudio socioeconómico de ambos padres, que aunque no lo creas, influye demasiado también, ok, porque podemos ver, les explico cómo es más o menos esta prueba. El perito en trabajo social va a tu casa, ve cómo está, cuál es el entorno donde ok. viven los niños, ¿no? Porque aquí no solamente incluso es la cuestión económica, es la cuestión afectiva, es la cuestión Excelente. de principios, es la cuestión de reglas, es que es un conjunto de muchas Ujú. cosas. No hablamos solamente de los dineros, ¿no? Sino de todo en general, todo lo que incluye. Hay una prueba que se llama la escucha de menor. Esta prueba está bastante interesante en base a mi experiencia. Les voy a platicar por qué. En esta prueba entra el menor, entra el juez, entra un psicólogo y entra el MP. El niño, no le hacen preguntas al niño. El niño empieza a platicar y te lo juro, de verdad estoy sorprendida con esa prueba, porque el niño empieza a platicar y empieza a le empiezan a hacer preguntitas así pequeñitas, digo, ustedes psicólogos a final del día saben cómo platicar y empiezan a hablar con los niños y empiezan a preguntarle de un papá, de otro papá, y el niño sí empieza a decir todo lo que el niño sabe, todo lo que el niño incluso le molesta. Mm, Entonces, para llegar a un tema donde el niño puede elegir con qué papá quedarse, obviamente ya hubo pruebas atrás ok, que le hicieron al niño para determinar cuál papá es el idóneo para quedarse, cuál papá es el idóneo para salvaguardar en ese sentido al niño como tal. No el dinero, la patria potestad pues es más bien como cuidar cuestiones de dineros, permisos, ta. La guardia y custodia no, es como dice, te voy a guardar y custodiar, te voy a claro. proteger. Esa es la... Mm.
Qué bueno, qué interesante. Y fíjate que ahorita que hablas de que hay todas estas pruebas periciales, que hay una serie de estudios, que hacen estudios socioeconómicos, que van a los domicilios de los papás. De repente, me pasaba mucho que hablaban a la línea de atención psicológica y decían que iban a tener alguna visita o tenían alguna entrevista con el juez o iban a ir a una audiencia y demás, y nos preguntaban: "¿Qué debo de decir? ¿Cómo puedo responder esta prueba? ¿Qué puedo hacer para que juegue todo esto a mi favor?". En tu experiencia, ¿todas estas cosas se pueden manipular o lo mejor es ser sinceros? No, yo creo que sí, lo mejor es ser sinceros. Es que, digo, tú lo sabes, estás haciendo una prueba y en algún momento te sale tu yo. Es que en Sí. algún momento te sale tu yo, aunque tú ya hayas pensado: "Ay, no voy a decir ahorita que yo soy muy buena persona", y a la mejor digo, como todos, ¿no? Somos humanos, tenemos, por supuesto, tenemos defectos, pero hay unos defectos más enfatizados que otros, ¿no? Entonces, aquí el tema es, la protección al niño, eso sí también, ¿eh? Viene la protección al niño sumamente ya delicada en un grado excesivo, creo yo, donde pues al niño ya ni le puedes llamar la atención ni gritar, ¿no? O sea, sí está complicado el tema, yo lo veo complicado por el tema de los niños, porque precisamente hoy tenemos a jóvenes un poquito más, pues, más, más irrespetuosos, porque la misma ley te lo dice, pues ya no les puedes llamar la atención, ya no les puedes. Había veces que había, en algunas ocasiones, pues los papás podíamos, pues sí, echarles hasta un gritito, ¿no? Sí Ujú. se podía, pero hoy ya es complicado el tema, ya es muy complicado, el tema ya es muy complicado con respecto de los chicos. Mm, y hemos hablado de patria potestad, guardia y custodia, ¿y la custodia compartida qué es? ¿A qué se refiere? Mira, Luis, como tal, nuestro código no maneja la guarda y custodia compartida. O sea, Okey. como tal, no te dice, ay, sí puedes compartirla con el papá. Aquí, ¿qué se puede hacer? No es como tal una guarda y custodia compartida, pero a lo mejor, te voy a poner un ejemplo, en un divorcio. En un divorcio, los papás se separan en muy buenos términos, que sí los hay, y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. La guardia y custodia no se queda para la mamá o para el papá. ¿Cómo ves si los dos la compartimos, la guardia y custodia? Los dos nos hacemos cargo de las cuestiones de los niños. O sea, no sé, a lo mejor, un ejemplo, ¿eh? Una semana tú te quedas con ellos, la otra semana yo me quedo con ellos, y eso es una guardia y custodia compartida. O bien, hoy tú, ¿sabes qué? Acordamos que, no sé, Pepita pasa, los lleva al colegio y Juanito recoge a los hijos. Eso Mm, es una guardia y custodia compartida. Eso es compartir lo que no solamente se le quede a un papá, sino que ambos puedan tomar en cualquier momento, es la, puedan tener esa libertad de pasar por sus hijos en el diario si quieren. okey. Los dos lo Pero pueden digamos hacer. que eso no es algo que determine un juez, es, una en común acuerdo con los papás. Y sí lo puede terminar un juez en un convenio, te digo, por ejemplo, Okey, sí. se ha visto en los de divorcio, ¿no? Por ejemplo, que pues hay guarda compartida, ahí lo determina un juez, pues sabes qué, ambos papás se quedan con guardia y custodia. Y eso sí podría suceder, que ambos padres se queden con guardia y custodia. Okey. Oye, en algún momento, y hace muchos años, en uno de mis primeros trabajos fue en el DIF, y teníamos encargado los fines de semana ir a las instalaciones del DIF a supervisar las convivencias supervisadas, ¿no? De parejas que se habían separado y entraban en este tema, y había como conflicto en el tema de la convivencia con los hijos. ¿Todavía se puede hacer eso? ¿O en qué momentos se pide una convivencia supervisada? ¿En qué momentos, un papá puede decir: "No quiero que mi hijo conviva sin la supervisión de una autoridad con los niños, porque pienso que puede ser un riesgo, un peligro"? ¿Se puede aún, o eso existe, o en qué condiciones se da? Sí, claro que sí. De hecho, hay ya centros de convivencia que ya, por ejemplo, en el Okey. estado ya han hecho centros de convivencia bastante grandes. En la Ciudad de México está ahí en Juárez, está el centro de convivencia. Y sí, sí, en efecto, hay centros de convivencia, como lo dice su palabra, para que los papás puedan convivir con sus hijos. Triste porque se les da solamente unas horas a los papás y eso lo determina un juez.
Eso lo determina un juez de acuerdo a todos los elementos que va teniendo el juez respecto de las demandas, pruebas. El juez puede determinar si un papá puede ver a su hijo en un centro de convivencia, ya sea porque es violento o Ok, porque el niño no lo quiera ver. También hay veces que los niños no quieren ver a los papás, que son los que les tocan las convivencias. Dice el papá, es que yo no quiero ver a mi mm, papá. ¿Cuál es la obligación del juez? A final del día, la obligación del juez es velar por el interés superior del menor, pero el papá, así como, o papá o mamá, me refiero a papá o mamá, sí, así como tienen obligaciones, también tienen derechos. Y uno de sus derechos que no se pueden violentar o no se pueden violar, pues es el ver a sus hijos, ¿no? Entonces el juez dice, ok, en lo que tu hijo o hija empiezan a tener nuevamente convivencia o se empieza a acostumbrar a ti, te voy a fijar unas horas en los centros de convivencia donde ya hay autoridades, hay psicólogos, puedes ver a tu hijo ahí un rato. Y sí se sigue dando, hay más desafortunadamente, más de lo que quisiéramos, porque lo idóneo sería que los papás y mamás pudieran tener el contacto con sus hijos sin que los limitara a un centro de convivencia o unas horas, claro. pero eso sí lo determina mucho el juez, de acuerdo a todo lo que tiene en pruebas, ¿no? O sea, eso sí lo determina un juez. Oye, y entonces aquí sí, por ejemplo, un niño o preadolescente tiene voz de decir, no, no quiero ver a mi papá o mamá cuando son convivencias de esta índole y se suspenden, o es cuando justo se lleva en estos centros. Sí, es que incluso en el transcurso, si un adolescente, por ejemplo, dice, pues es que yo, sí nos ha pasado, ¿eh? Hay adolescentes que dicen, pues es que yo no quiero ver a mis papás, o sea, yo no quiero ver a mi papá o a mi mamá y pues no hay forma de que los hagas ver. Obviamente aquí quiénes son los que si lo quieres ver así se quejan, pues el otro papá que le toca las convivencias, porque es que no me quiere ver, o sea, no hay forma de que me vea, yo sí quiero verlo. Entonces el juez, por salud, eso sí, te olvidaba decirlo, los mandan a ambos al DIF, los mandan al DIF con un psicólogo para que puedan estar tratándose durante el tiempo que sea necesario y que puedan convivir, pues, papás con hijos, mamás con hijos, hasta que pudieran ambos sanar, quiero llamarle así sanar, y pudieran volverse a juntar, porque no puedes obligar a un menor, desafortunadamente no lo puedes obligar a que conviva con un papá. Por ejemplo, hay papás agresivos, hay papás Mm, y papás y mamás, que son agresivos o que incluso beben mucho o tienen o consumen sustancias mm, este, tóxicas, etcétera. Entonces, pues el juez tiene que hacerse llegar a los elementos para poderlos mandar a un centro de convivencia, porque tú no sabes si puede correr el niño peligro de mandarlo con él, claro. por ejemplo, un fin de semana, ¿no? O sea, ya teniendo antecedentes, pues sí, el juez tiene que determinar si es necesario mandarlo a un centro de convivencia o bien o que el papá lo pueda ver cada fin de semana, Mm. que Oye, son ahorita como fijan las convivencias. okey. Ahorita que mencionabas esto de hay veces que los papás, no tienen las capacidades, las competencias, determina psicológicamente que no es saludable que los lleven a sus contextos y que sea dentro de espacios de convivencia supervisados. Hay papás que a lo mejor sí tienen esta buena voluntad, no tienen este tipo de problemas y tienen las facultades para convivir con sus hijos, pero de repente mamá o papá se los niega, ¿no? Y no hay forma de que los puedan ver. A lo mejor me estoy desviando un poquito del tema, pero es algo que también nos comentan, nos preguntan muchos de nuestros usuarios en la línea. Sobre todo papás varones, que de repente mamá Ujú. ya no le deja ver a los hijos. ¿Se puede hacer algo? Sí, claro que sí. De hecho, mira, en las pruebas que les hacen a los niños, hay una figura que se llama alineación parental. ¿A qué se refiere esta figura de alineación parental? Que es muy frecuente, Ujú, déjame decirte que es muy frecuente,
porque desafortunadamente los niños en algunos casos se vuelven una moneda de cambio. De verdad, y lo digo con tristeza, se vuelven una moneda de cambio. O sea, no me das dinero, entonces no te dejo ver a tu hijo. Y entonces no me das dinero, entonces le hablo mal de ti y le hablo pestes. ¿Cuál es la figura de alineación parental? Cuando un papá o mamá, quien tenga el niño, o quien tenga la guardia y custodia, habla mal del papá o de la mamá con la finalidad de que el niño tenga rechazo con ella, aguas, porque eso sí se puede traducir en un cambio de guarda y custodia. Eso sí se puede pelear y sí o sí se puede pelear, porque eso puede hacer que a lo mejor a Pepita le dieron la guarda y custodia y Juanito pues quiere ver a su hijo, pero no se lo dejan ver. Y Pepita le habla muy mal a su bebé de su papá. Eso sí, y está bien interesante porque mucha gente no lo sabe. Claro que con esto, si se comprueba que hay alineación parental, por supuesto, por medio de psicólogos, por todos los estudios que le hagan a los niños, puede haber un cambio de guarda y custodia. Eso sí puede cambiarte a ti la guarda y custodia. Incluso hasta en algunos casos, de acuerdo a la gravedad, se puede perder la patria potestad del menor, ¿eh? Oh, ok. O sea, Bueno, sí es interesante el tema y sí se puede hacer, ¿eh? Sí se puede hacer un cambio de guarda y custodia. Claro que sí. Y se esto me llama lleva alineación parental, ahí para que lo apunten. Alineación parental. para quien tenga también una situación como esta, pues Claro, sepan cómo investigar y también acercarse a la licenciada Tania, quien pueda llevar su caso. Tania, vamos a un claro que segundo sí. corte y ahora sí Claro vamos que con las sí. preguntas del público para que no se queden sin respuestas. Ya volvemos, Claro no que se sí. despeguen. Gracias. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decide ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMISAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con la licenciada Tania Vicencio, que nos está hablando de guarda y custodia y patria potestad. Ahora sí vamos con saluditos y preguntas, Tania. Frederick nos Gracias. manda está bien. Víctor Hugo, a quien le mandamos un saludo. Lluvia, un saludo que lo está viendo. Dicarvio, que también nos ve. A Rodrigo Delgado, que nos manda un aplauso. Vero nos manda saludos. Jautam Luz Elena nos manda saludos también. Víctor Hugo, excelente tema. Ram Mari dice, ¿un menor de 15 años puede inclinar la balanza en un juicio para la guardia y custodia? Un menor de 15 años puede inclinar la balanza, sí, de acuerdo, depende de su escucha del menor y de sus pruebas periciales, sí podría inclinarla hacia algún padre. No nada más es porque lo diga, o sea, necesitan... No, sí, no, necesita, como todo, necesita las periciales, pero es que la escucha del menor es una pericial muy larga donde sí puede inclinar la balanza en mucho, porque te digo, como te platico, los niños dicen muchas cosas que no te puedes imaginar y aparte sin que los obligues, solito te cuentan las cosas. ¿Al Sí. juez? Fíjate, voy a hacer un paréntesis. Hace un tiempo escuché que para los casos de abuso habían creado una imagen de un marcianito que se llamaba Antenas. No sé si lo conozcas, pero me pareció muy interesante que ponían en los MPs. Entonces metían al niño y había una tele donde aparecía el marcianito. Pero el marcianito no conocía nada del mundo, entonces le decía, oye, ¿qué es un papá? ¿Y qué es un mamá? ¿Y qué es una papá? ¿Y qué es un mamá? ¿No? Y entonces empezaban a hablar, Ajá. ¿no? Porque de repente exponerlos justo al MP, al juez, al policía, sin la sensibilidad ni el entrenamiento resultaba ser muy amenazante. Pero tienes razón, ¿no? Los niños hablan.
Aparte te voy a decir lo interesante de esta prueba en respuesta a la pregunta, en esta escucha del menor no entran papás ni abogados, ¿eh? O Ok. sea, es un cuarto lúdico, le llaman un cuartito lúdico, donde hay sillitas para jugar y todo, y la juez, si hay una sillita chiquita, la juez se sienta en esa sillita. O sea, como que todos, de acuerdo al niño, porque también hay adolescentes, entran solos, no entran con papás, no entran con mamás, ni con abogados de ninguna parte. Los niños entran solos, únicamente el juez, MP, psicólogo, y si es muy chiquito el niño y no se siente cómodo, puede entrar con una persona de confianza, ya sea la abuelita, la tía, la prima, el hermano, alguien. Pero Ok. entran solos y sí les hacen ver a los niños que los papás no los van a escuchar, ¿no? Que es algo bien importante. Aquí tu papá no te está escuchando ni sabe. De hecho, nunca se enteran los papás de lo que hablaron los niños, ¿eh? Ok. Fíjate, qué Jamás se interesante. enteran los papás. Y qué bueno que justo decías estas periciales por si el menor de 15 años o quien sea no está alienado, ¿no? Como mencionabas, para empezar. Exacto, exacto. Ujú. Sandy Palmes nos manda corazoncitos. Berenice, gracias. Sí, ya sé, pero no sé si fue lo mío. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decide ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMISAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Hola, Jay, ¿me veo? ¿Y me escucho? Sí, Qué perfecto. bueno. Yo siempre he dicho que esto de la tecnología no tiene palabra. Y Uno aparte cree que estamos uno, en vivo. sí, esto es como el amor. Uno cree que va Exacto, bien hasta que le dicen tenemos que hablar y no supiste qué pasó, ¿no? Así claro. es, así estaba. Parecía que todo iba muy bien y de repente ya no supe qué pasó, pero qué bueno que se pudo restablecer. Entonces te preguntaba, porque nos hacían la pregunta, si la guardia y custodia puede otorgarse al padre. Sí, también a los padres. Ok. Ya no los habías respondido, pero bueno, para que no se queden sin respuesta. Emanuel, interesante tema. Daniela también nos manda saludos. Angie, saludos, muy buen tema. Ram, ay, se me regresaron. Amelia, hola, ¿un abuelo o tío puede hacer trámites para quedarse con los niños si los dos padres son desobligados? Un abuelo o un tío, sí, claro que sí. Comprobando, puede pedir la guarda y custodia. La guarda y custodia de los menores sí se puede hacer, siempre y cuando comprueben que en efecto ellos son los idóneos para quedarse con los niños. Si no, el juez puede pedir al DIF que el niño se quede en un momento, que se quede con ellos en lo que pueden resolver la situación y se puede quedar el papá o el abuelo o el tío sin problemas. Sí, Mm. Oye, sí ha ahorita me habido llegó casos. la pregunta, porque también nos los han preguntado así en la línea. Si un externo ve un vecino que es medio desobligado o muy con sus hijos, ¿también se puede hacer algún tipo de denuncia o uno ya queda fuera en esos casos? Pues puedes hacer la denuncia en el DIF, que es la institución para la protección del menor. Puedes hacerla ahí y sí hay repercusiones para los padres, sí las hay. Ok, El DIF, de hecho, se puede quedar con los niños. qué interesante. Me acordé, Rosita García, buenas tardes.
Jenny al terminar dice, hola, buenas tardes. ¿Qué puedo hacer si mi hijo no quiere convivir con su papá? Pues es que desafortunadamente no los podemos obligar, no los podemos obligar a los menores a convivir con los padres. Entonces, como tal obligarlo, pues no, no hay forma, no hay manera. Y más si es un Ok. adolescente, menos, Oye, menos, ahora menos se puede hacer. me surge la otra pregunta al revés, porque también es un tema bien común en la línea. ¿Qué pasa si el papá no quiere convivir con los hijos? ¿Podemos obligarlos al papá o a mamá? Desafortunadamente, no, tampoco. Porque el juez le puede, de hecho, el juez cuando hay una cuestión de alimentos o de divorcio, se fijan convivencias, se fija un régimen de convivencias. Pero, pues, si no lo quiere hacer el papá, cómo haces o cómo lo obligas? No hay forma de que lo obligues a Ok. convivir con el niño. O sea, no hay ni siquiera lo podrías arrestar por eso. O sea, no. Si él dice no lo quiero ver, pues no lo ve. Definitivamente no lo ve. Y hay casos, muchos casos. Sí, me imagino. Bueno, también la línea lo vemos, ¿no? Y cómo nos se rompen la cabeza por querer que el papá o mamá conviva, Claro. ¿no? Que sea un padre responsable. Ok. Fátima Guamachi dice, y cuando hay una separación y la mamá en dado tiempo decide tener una relación y eso no le parece al papá de los hijos, ¿el papá puede ganar a los hijos? Qué No, interesante porque tampoco. también es una duda muy frecuente. Sí, de hecho sí. De hecho, creen que el hecho de que la mamá o papá tengan una nueva pareja puede ser una causal para que la guardia y custodia no la quite, ¿no? No, aquí qué sucede, aquí hay algo bien interesante, ¿eh? Aquí cuando hay un papá o una mamá digo, el papá o mamá vuelven a tener una pareja, el juez ordena que ambas parejas vayan a la pericial psicológica también, ¿eh? Ok. ¿Por qué? Porque pudiera ser también que la pareja de papá o mamá pues no sean las correctas o bueno, traigan otros temas en la cabeza, eso sí puede ser una causa de riesgo y ahí sí pudieran ahí sí podrían cambiar la guardia y custodia del menor, pero hay que hacerle pruebas a las Mm. parejas, también se les mandan a hacer pruebas. Oye, por ejemplo, cuando se contraen nuevas nupcias, vamos a suponer la mamá que tiene la guardia y custodia se casa con una nueva persona. ¿Esta nueva persona puede tener la patria potestad o la guardia y custodia? No, jamás, jamás. La guardia y custodia única y exclusivamente le pertenece a los padres. Ok. Únicamente. Nadie más la puede tener, ni mucho menos. Es más, difícilmente les puedes cambiar incluso el apellido, si es que no se lo puedes cambiar. Entonces, no, no hay forma. Mm. Sandy Palmer dice, hola Tania, Carla Orozco. Si se vive violencia y te vas de casa sin demandar y el otro padre demanda, ¿qué pasa en ese caso con los hijos? Si se vive violencia y te vas sin demandar y el otro padre demanda, Ujú. híjole, pues ahí el tema es contestar la nueva demanda porque ya no lo hiciste en tu tiempo. Ahí tendríamos que, ahí se tendría que contestar la otra demanda para que, pues contestar al papá que hizo que lo demandó. Ya lo que no se hizo desafortunadamente, hay casos donde, y sí ha pasado, donde a lo mejor el papá o mamá no quieren demandar la guarda y custodia de un menor o alimentos, y pues a lo mejor lo hacen, fíjate que sí he tenido asuntos donde lo hacen por proteger a los hijos y finalmente el hijo decide irse con el papá o la mamá y resulta que el papá lo tiene 2 meses y ya demanda, ¿no? Entonces, pues ahí ya nada más pues, agarrar al toro por los cuernos y demandar. Yo digo, Pero, por contestar, pues ejemplo, ya no hay otra. ¿por qué podría demandar? Me queda la duda. O sea, la mamá se fue de casa con sus hijos porque vive violencia. ¿Por qué Ajá. podría demandar el papá? O sea, si el papá se los lleva, ¿fue como entendí la pregunta? No, el papá no podría demandar. Si la mamá se fue por violencia, el papá no podría demandar por ninguna situación. Sí, es que Pero dice, sí, perdón, dice, si se vive violencia y te vas de casa sin demandar y al otro padre y el otro padre demanda, ¿qué pasa en esos casos con los hijos? O sea, entiendo que, vamos a suponer, ella se va con los hijos y el papá demandó. seguramente demandas la guardia y custodia de los niños. Sí, sí puede ser, ¿eh? Que demandes el papá pida la guardia y custodia de los niños.
Mm. Eso sí puede pasar, Bueno, que a la lo mejor mamá aquí se va de Carla la nos es casa y okey. pues tú demandas la guardia, como papá tú la demandas, Porque yo había porque la mamá escuchado no que demandó. luego decían que van a demandar por abandono de hogar, ¿eso se puede o es parte de nuestra Eso era idea? para los divorcios Ah, anteriores, pero fíjate, voy a retomarte la pregunta anterior y te la voy a retomar porque creo que es algo interesante. Eh, si bien es cierto, la guardia y custodia la tienen ambos, cuando un papá la solicita ante un juzgado, le dice el juez, esto es bien interesante por la pregunta, ¿eh? Hay ojo para los que nos estén viendo, escuchando. Si la guarda y custodia, ambos papás la tienen. Si un papá se lleva a los hijos por violencia y no hace nada, el otro papá demanda. Aquí, ¿qué haría? ¿Cómo procedería? Si yo tengo a los niños, que es a la que me demandaron, yo no se los voy a prestar. Yo no se los voy a dejar ver hasta que yo no haga una demanda, yo no conteste la demanda y diga que yo tengo a mis menores hijos. mm, Porque si el papá que demandó no los tiene, pues no le pueden dar la guardia y custodia, porque ese es uno de los principios, ¿no? Te doy la guardia y custodia siempre y cuando tú los tengas, pero si tú no los tienes, yo no te le puedo dar la guardia y custodia. Si demanda la mamá, pues no le pueden dar la guardia y custodia porque él no los tiene. Entonces ahí sí, ojo en eso, porque no le puedes regresar a los niños, ¿eh? Si él no los tiene, no se los puede regresar. Hasta que tú contestes y digas, no, ¿qué crees? Que yo tengo la guardia y custodia. Yo tengo la okey. guardia y custodia, yo soy la que la detento en este momento, no la persona que demandó. Eso es muy interesante, ¿eh? Porque sí ha Okey. pasado, sí pasa. Que te digo que el desconocimiento nos hace de repente tomar acciones que no debemos. Ojalá Carla nos escriba y nos cuente con más detalle el caso o se contacte contigo para una asesoría. Carla Orozco dice, ¿qué pasa si no asisten a la visita en centros de convivencia? Si no asisten a la visita pero ¿quién? ¿Los papás bueno, el Imagino que menor sí, o ¿no? el papá? Que, no se El lleven al menor al DIF y no llegue el papá o Y mamá. que no llegue el papá. Se va, ahí en el registro, se va haciendo un registro, Una se va haciendo un bitácora, ¿no? registro Ujú, de las asistencias del papá, de la mamá, y obviamente, pues ahí para el papá son puntos malos, ¿no? Porque si el papá en algún momento quiere tener las visitas ya fuera de un centro de convivencia, pues por supuesto no se las van a dar. O sea, eso ujú, serían puntos malos para el papá que no va o que no claro. o que no tiene ay, se me fue la palabra, perdón. El papá que no tiene el papá que, le tocan las visitas y quiere pedir otra vez, que se le den ya por fuera, no, Ok. puntos muy malos para el padre o madre que tenga esa Y Ronald situación. también nos dice, pero para que exijan derechos como ver a sus hijos, también tienen que cumplir con sus obligaciones, ¿no? Ajá, Em, mm, mm. Tania Gómez Trinidad dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo se fija la pensión alimentaria? Justo de eso te iba a decir, Tania, que hay que hacer un programa de pensión alimenticia, claro. pero en un minutito, ¿qué le responderías a Tania? ¿Cómo se fija la pensión alimenticia? La pensión alimenticia se fija en base a salarios mínimos, se fija en base a porcentajes de acuerdo si la persona está trabajando en un lugar fijo, le fijan un porcentaje. La pensión se fija mucho a consideración del juez, ¿eh? Pero en Ok, base a mi experiencia, por niño dan aproximadamente el 15-20%. Las mujeres, las mamás, esposas también pueden pedir pensión, también se les da quince por ok, ciento en base a eso. Y si no compruebas ingresos, te fijan hasta un salario mínimo, entonces hay que comprobar ingresos. ok. Hasta un salario te pueden fijar. Nos dice Daniela, ¿cuánto tiempo duran estos procesos aproximadamente? Híjole, de acuerdo a la carga, por ejemplo, de los juzgados, yo creo que te llevas aprox año, año y medio, dos, más o menos. Ok, 2 años. Sí, sí, son largos. ¿es caro? Caro, sí es caro por todos los oficios, por todo oficio, todo lo que se tiene que hacer, pero sí, sí es un trámite caro, largo, engorroso, sí, sí lo es. Tú, aquí en este punto, ¿qué sugieres? ¿Que siempre se haga por la vía legal o si se puede llegar en común acuerdo en términos amables con la pareja, es mejor? ¿Tú qué sugerirías en Mira, tu experiencia? yo creo que yo siempre he sido, y no porque sea abogada, lo quiero aclarar, pero yo creo que sí, muchas veces, más bien, yo siempre les sugiero que sea por el tema legal,
¿Por qué? Porque al final del día un juez ya te va a determinar, un juez te lo va a determinar. Hay convenios, incluso hay veces que se pueden hacer ya convenios en el juzgado. Puedes hacer un convenio donde queda ya de manera legal y el convenio se eleva a sentencia, o sea, ya queda, ya ahí ya no lo mueven, salvo el papá quiera o quieran agregarle algo más o quieran modificarlo, sí se puede hacer, pero es siempre legal. Ok, se nos va el tiempo, Tania. Nos Sí, preguntan, sí, si el sí. padre no paga la pensión, ¿qué se puede hacer? Si el papá no paga la pensión y ya tiene pensión, pues si tienes dónde, si hay dónde localizarlo y se pueda embargar, se embarga. Si no, es muy complicado cobrarle la pensión a los papás que no pagan pensión. Pero Ok, si quieres ya hablamos sí, en otro momento porque es algo más extenso. exacto. Hay que Ujú. ponernos de acuerdo, Tania, si te parece bien. Sí, sin Y problema. el siguiente mes hacemos uno de pensión alimenticia, porque creo que también es un tema de interés. Se crean derechos y obligaciones por parte de los hijos y de los padres. Y última pregunta, ¿qué se puede hacer legalmente cuando la madre no quiere dejar ver a los hijos a menos de que de que el padre dé más dinero? Ah, bueno, ya lo habías respondido, pero pues rápidamente recapitulando. Ahí incluso sí se puede ir con el juez y puede ir una actuaria a requerirle a la mamá que le deje ver al niño, ¿eh? O sea, sí se puede hacer algo porque, bueno, como te digo, los niños a final del día no son monedas de cambio, tienen derechos y sí puede ir con una actuaria. Sí puede promover ante el juzgado y decirle que no se le deja ver al menor. Incluso hay Ok, arrestos, ¿eh? ok. Hay arrestos hasta por 36 horas cuando no les dejan ver a los niños. También Ok, los hay. qué bueno que se sepa. Alex nos manda saludos y Sandy, vas bien, Tania Vicencio dice, este, uno puede renunciar a la patria potestad, así decir, yo ya no quiero, bye. Pues sí se puede renunciar a la patria potestad. Al final del día es una, es una protección que ya no quieres darle a tu hijo y lo renuncias. De hecho, una forma de renunciarle es no dándoles, no viéndolos, no dándoles dinero. Es una forma de renunciar a la patria potestad. Ok, pero se tendría que hacer también de forma Ante legal. un juez, ante un Ok, juez. Ujú. de Sí, claro que acuerdo. sí. Tania, pues el tiempo se nos va rapidísimo. ¿Cómo te pueden contactar nuestros siminautas por si quieren llevar algún asunto legal contigo? Claro que sí, miren, les doy mi número telefónico, es el 55 20 91 34 18. Me pueden contactar sobre todo por las tardes. Me pueden mandar un WhatsApp, hacemos una cita y sin problema nos podemos ver para si tienen dudas, esclarecérselas, lo que yo les pueda ayudar sin ningún problema. Bien. Y además de este tema de patria potestad y guardia y custodia, ¿qué otros temas ven en tu despacho? En el despacho vemos temas laborales, es un despacho laboral también, asuntos civiles, mercantiles, pero sobre todo nos enfocamos más a la materia familiar, que son divorcios, pensiones alimenticias, cancelaciones de divorcio, vemos afores, vemos despidos injustificados, mmm, se me olvida todo lo que se maneja en la materia laboral, pero la materia laboral en toda su extensión de la palabra y materia familiar. Bien, pues ahí lo tienen, queridos seminautas, por si necesitan al llevar algún asunto, una opción es la licenciada Tana Vicencio de Despacho Fonseca y Vicencio, y también bueno, los saludos a Hugo Fonseca, que bueno, hoy no puede estar Es nuestro abogado laboralista. en el programa, ojalá que también nuevamente tengamos pronto por acá. Pues Tania, muchísimas gracias, creo que muchos de nuestros seminautas se van con muchísima más claridad de lo que pueden hacer y de lo que es este tema. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad fue un gusto estar compartiendo mis conocimientos con ustedes. ¿Mm? Y bueno, gracias a ustedes también que nos hicieron el favor de acompañarnos. Olvidé mencionarlo al principio. También gracias a todo el equipo de cabina. Ahí está Pedro, está el Capi. Un saludo a Oliver, que ya no está con nosotros, pero ojalá que le vaya muy bien en sus nuevos proyectos. A todo el equipo de comunicación social y por supuesto a todo el equipo de Centro CIME de Salud Emocional. No olviden llamarnos 800-911-3232, WhatsApp, Messenger o por llamada telefónica. Podemos brindarle la atención las 24 horas del día
todo el año. Y pues bueno, sin más que decir, les agradezco el tiempo que nos acompañaron y como dice nuestro presidente fundador, Víctor González, Dr. Simi, ser feliz sí se puede. Hasta la próxima. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. 1. Creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer.